Merhaba, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video nuevo. Estoy muy contento y agradecido porque estés aquí. Para mí este video es especial por todo lo que conlleva y es un tema bien interesante. Como les estaba comentando, quiero hacer un video de seis partes en donde hablamos como del trayecto o toda la simbología o el contenido que contiene el Sendero del Ermitaño. Hoy en este video 3 o parte 3 vamos a hablar de Noé y vamos a darle continuación a todo lo que hemos estado viendo. Así que acompáñame. Bien, hoy vamos a hablar sobre la simbología de Noé. Noé es un personaje muy importante, es un arquetipo también muy interesante dentro de los tres que estamos viendo. Y bueno, de entrada tenemos que preguntarnos qué significa Noé o qué simboliza este arquetipo. Y bueno, a mí me gustaría comenzar sobre algo bien interesante que descubrí y es el tema de la trascendencia que tiene Noé con respecto a su árbol genealógico. Entonces, fíjate bien, eh, Noé es su papá es Lamec, pero Lamec, su papá de Lamec es Matusalem y el papá de Matusalem es Enoc. Entonces estamos hablando de una genealogía en donde dentro de las escrituras, pues es muy importante, ¿no? Y que también nos muestra todo esto de cómo es que una trascendencia ya estaba destinada para Noé. Entonces, aquí me llama mucho la atención porque el papá de Noé, que es Lamec, lo tuvo a los 182 años. Entonces, si hacemos como cuentas, si sumamos esa edad, nos da 11 porque 182 es 8 más 2 más 1 11. Entonces, imagínate que dentro de las escrituras, nos muestren que la Mec dio a Noé a sus 182 años, o sea, el número 11. Ya estábamos hablando de un número maestro, entonces imagínate todo lo que tiene que ver o el simbolismo que hay alrededor de eso. Y bueno, dentro de todo esto, Noé como tal, la traducción correcta debe ser Noah. Y Noah lleva un origen etimológico o la misma raíz de Noah que es Yanajak Menú, que es aliviará. Entonces se podría decir que Noah significa aliviar, ¿ok? Entonces dentro de todo esto hay una parte que también dentro de uno de los versículos nos habla sobre el Noah Nun. Y Noah Nun significa gracia. Y gracia, eh, su traducción se podría decir que es como que tú recibiste algo que no merecías. Entonces, una gracia es cuando tú recibes algo aunque no te lo merezcas en un contexto teológico. Entonces, si hablamos de aliviar, con eso debemos de empezar a cuestionarnos qué vamos a aliviar, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a poder entender el Parashat Noach, y que nos lleva a poder entender el arca de Noé, ¿no? Entonces, el arca de Noé es algo bien interesante, es una mitografía simbólica a donde nos enseña pues muchas cosas que te lo voy a compartir el día de hoy. Entonces, bueno, dentro de todo esto, el arca, pues de entrada pretende hacer nos entender que es como la morada del Eterno, ¿no? Entonces esa morada, esa casa, ese templo que tiene que ver mucho o tiene mucha similitud con el tabernáculo. Y eso es otro tema aparte, pero quiero que lo tomes en cuenta porque el tabernáculo pues también habla de un templo. Y después de ahí debemos de entender, a ver, en esta historia que nos marcan, pues el arca nos sirve para poder salvarnos de un diluvio, pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver el diluvio o las aguas con todo esto, ¿no? O sea, ¿qué simboliza el agua? Muchas personas pueden decir que el agua simboliza la parte de los sentimientos. Entonces, vamos conectando todas las variables o todos los factores para que tú puedas tener una interpretación general.
pero al final de cuentas es como, ok, a ver, eh, se cubrió de aguas todo el mundo y debemos de entender, ¿y qué pasó con el Edén? Y también el Edén es una simbología en donde si tú lo quieres profundizar o quieres investigar, qué significa como tal Edén, bueno, ahí vas a encontrar también un secreto bien interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, si hubo un diluvio, pues obviamente el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, pues se cubrió por aguas. Entonces ahí viene un secreto, porque ¿qué quiere decir que el árbol de la vida y y el árbol del conocimiento fue cubiertos por aguas? Si el agua es sentimientos en un tema simbólico, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos interpretar es que el tabernáculo como tal fue trasladado al tema del arca. Y el arca tiene varias características, porque al final de cuentas aquí nos muestran cómo el arca estaba dividido. Ahora, se dice que hubo tres niveles dentro del arca. Y dentro de ese primer nivel estaba el tema de la siembra o de las semillas, más bien a donde se tenían que cosechar cuando ya llegaran a tierra. Entonces también es una enseñanza simbólica ahí porque es como, ok, el primer nivel me está mostrando que es de siembra, cosecha o semillas, o sea que algo nuevo tiene que nacer y pues debemos de preguntarnos por qué el primero, ¿no? Estamos hablando de tierra, estamos hablando del elemento en donde ya lo vimos en el video anterior de Adán, que también Adán es tierra, o sea, hombre, y que todo está conectado. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva en primera persona, ok, entonces el arca somos nosotros, el primer nivel es la tierra, o sea, la parte de la carne. Y la carne son los pecados, hasta cierto punto, ¿no? El ego. Entonces aquí vamos encontrando como toda esta enseñanza que nos ayuda a poder entender como toda la historia de Noah. Entonces, debemos de entender que también hay una, ¿cómo decirlo? Como esta parte de curiosidad en donde cuando Dios le da a las personas elegidas que construyan algo, estamos hablando de Noah, de Salomón, en donde te dice, bueno, tienes que construir un templo, tienes que construir un tabernáculo, tienes que construir un arca, pues ahí es como que también le da las instrucciones y le dan como los planos, las medidas, y justamente dentro de todo esto, pues nos habla de medidas y nos habla de cómo Dios le entregó como esos planos para que pudiera construir el arca. Entonces estamos hablando de cosas bien interesantes que te quería compartir y solamente aquí te voy a leer un versículo que creo que puede complementar bien lo que estamos viendo el día de hoy. Es el Génesis 6:14 y dice... Haré un arca de madera de Jofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esta palabra siempre se me complica, la voy a dictar. Es calafatearás, ¿no? Entonces se podría traducir como poder pintarla, no sé cómo, cuál es la traducción correcta, si lo quieres investigar, porque esto pues simboliza una parte bien importante, ¿no? Y dentro de los demás versículos hay algo que también me llamó mucho la atención porque nos hablan de los planos y las medidas y todo ese tipo de cosas, pero también nos habla que hay una sola puerta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una sola puerta dentro de todo el arca nos lleva a tener una conclusión, ¿no? O sea, porque tanto es como entrada, pero también como salida. Entonces, aquí, por ejemplo, esta imagen me ayuda mucho como para poder interpretar qué quiere decir esto de una sola puerta. Y bueno, dentro de todo esto también hablamos de 8 personas en total. ¿No? Y esto me llama mucho la atención porque es como, ok, ¿cuál es la simbología del 8 del infinito y todo lo que representa este número? Pero al final de cuentas me gustaría poder ver que tú tengas esta
habilidad para poder traducir, para poder hacer tu propia conclusión, tu propia síntesis de lo que el arca representa. Y bueno, pues ese sería todo por el día de hoy con este video de Noah y todo lo que simboliza. Entonces, estate muy al pendiente de lo que vamos a hacer porque el siguiente video también va a tener relación con lo que estamos viendo y te va a sorprender muchísimo. Si este video o esta información te sembró duda, te hizo que reflexionaras, está perfecto. Sigue investigando, sigue estudiando. Recuerda que la raíz de estudiar viene de estudios y estudios, entonces es algo sagrado, es algo en donde tú de manera sutil empiezas a profundizar contigo mismo. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto que pudieras escuchar todo este video. Estoy muy contento y nos estamos viendo el siguiente video. Shalom, shalom.